semana es la lección número 20, ya vamos a la lección 20, ya faltan poquitos para renovar el libro. Este tema de hoy, mi hermano, es para ya cerrar lo que hemos estado estudiando, como dice ahorita mi hermana, en el libro de Job. Y el título de esa lección se llama Job se arrepiente, Dios lo restaura. Y vamos a ver por qué dice que Job se arrepentía, ¿verdad? El texto para el estudio que vamos a tener está en el libro de Job 42, del 1 al 17. Y la verdad central, mi hermano, es la restauración comienza con el arrepentimiento. Gracias, mi pastor. La restauración comienza con el arrepentimiento. Y así fue como conocimos al Señor, ¿verdad? El Señor restauró nuestras vidas cuando Él miró un arrepentimiento genuino en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Versículo clave, mi hermano, está en el libro de Job 42, del 5 al 6. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nos identificamos con esta parte, ¿verdad? Tanto escuchábamos que el Señor pues restauraba vidas, pero no había llegado el tiempo apropiado para poder que el Señor tuviera ese encuentro con nosotros. Y tuvieron que pasar situaciones no agradables, mi hermano, pero eran necesarios que pasáramos por esas situaciones para que pudiéramos buscar esa ayuda. Amén. Que nadie nos podía ayudar, solamente nuestro Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y esa es la bondad y el amor que se extiende, mi hermano, para todo aquel que cree en el Señor y viene a sus pies. Amén. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque el hombre no todo lo sabe, mi hermano. A veces creemos que saberlo todo, pero no. Somos polvo y del polvo volveremos. Metas de esta enseñanza, mi hermano, los alumnos meditarán en el alcance de la soberanía de Dios. Los alumnos reconocerán el deseo de Dios de restaurar a quienes se arrepienten con humildad. Y nosotros, mi hermano, ejerceremos la fe en el carácter de Dios y en sus promesas. Amén. Hay algunas preguntas para las que nunca encontraremos respuesta en este lado de nuestras vidas. Pero como hijos de Dios podemos descansar en su bondad, aun cuando no conocemos todos los detalles de su plan. Pues el Señor nos dice, ¿verdad? Si estás cansado y cargado, ¿verdad? Venid a mí, dice el Señor. Y Él nos hace descansar. Amén. A lo largo del libro de Job hemos visto a un ser humano que disfrutó de bendiciones, padeció tragedias y cuestionó la capacidad de Dios para gobernar correctamente el mundo. Cuanto más se aferraba Job a sus preguntas sin respuesta, tanto más frustrado se sentía. Pero una vez que tuvo un encuentro con Dios, fue su momento de elegir. ¿Se aferraría a su ira? Y todos sabemos que esa ira que él sentía era por el dolor físico, pero también interno que él tenía. Era una frustración porque él no podía cambiar lo que él estaba sintiendo. O se despojaría de ella y confiaría en Dios. Que a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sentimos una impotencia por lo que nos está pasando y podemos mirar todo que está mal, ¿verdad? Y que no lo estamos viendo. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, pues el Señor nos empieza a mostrar qué es lo que Él quiere hacer a través de este proceso. Todo es, mi hermano, porque dice el Señor que los planes del Señor son perfectos, mi hermano. Los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Nuestros pensamientos no pueden alcanzar o asemejarse a los pensamientos del Señor. El Señor sobrepasa en abundante lo que usted y yo llegamos a pensar. Hasta del poder del Señor, es inmenso el Señor, es poderoso nuestro Padre. Me ponía a meditar, no sé si fue ayer, cuando decías, Señor, ¿cómo puedes ver? ¿Qué poder tan inmenso tiene usted que puedes estar al tanto de tanta humanidad, de tantas personas que existen en esta tierra? Si aquí nomás nos podemos figurar en la iglesia, no, es inimaginable, mi hermano, el poder de Dios, cómo Él puede acordarse de nosotros y de despertarnos, de despertar a la gente que ya está en China, en Japón, en Alemania, en Rusia, está en Alaska, mi hermano, allá, es inmenso el poder del Señor, es maravilloso nuestro Padre. Por eso cuando pasemos por pruebas, no, esta prueba y este problema que lleguemos a pasar, la verdad que no se compara, pero todo es cuestión de dejar nuestras vidas en las manos de Dios, seguir confiando en Él. Amén. Job 42 del 1 al 3, vamos a empezar. Ya ven que su hermana Nancy siempre habla mucho, pero es que nos ponemos a meditar el Señor, es para engrandecer su nombre. Glorificado sea Él por siempre, mi Señor Jesús.
Job 42 del 1 al 3. Arrepentimiento y restauración de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ay, qué hermoso cuando dice, ¿verdad? Así debemos decirle al Señor: Señor, yo creo que tú todo lo puedes. Dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y eso es lo que a veces pasamos, mi hermano. Muchas veces no comprendemos, ¿verdad, mis hermanos?, en lo que estamos pasando. Aunque su vida estuvo fuera de control por un tiempo, Job ahora podía ver que Dios todavía gobernaba el universo. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. El Señor está en control de todo, mi hermano. A pesar de todos sus sufrimientos, a pesar de lo que lleguemos a llegar a pasar usted y yo, y lo que está exponiendo Job, a pesar del sufrimiento emocional, físico y sentimental, mi hermano, de todo lo que estaba pasando a Job, él llegó a comprender que Dios sigue estando en control y que sigue gobernando el universo, mi hermano. Mucha gente sufre de maneras que solo Dios entiende. Cuando tratamos de acercarnos a ellos, debemos tener cuidado. Ese es un consejo que nos están dando a nosotros. Debemos de tener cuidado al intentar explicar las razones detrás de las tragedias de la vida, porque la situación que la persona está pasando, usted no la está pasando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros le podemos decir que todo está pasando con un propósito. El hermano o la hermana, o inclusive aquella persona que no conoce al Señor, no va a comprender por qué lo está pasando. Por eso son nuestras experiencias, por eso son nuestros testimonios de las grandezas del Señor, que nuestra boca no se debe de cerrar, debemos de compartir. A veces nos avergüenza, ¿verdad?, decir un poquito de lo que nos ha pasado atrás, pero a veces es necesario abrirlo, pero es para engrandecer al Señor y mostrarles que si el Señor pudo sacarme de aquella situación, contigo también lo puede hacer. El Señor nos dice que Él no hace diferencia entre la humanidad, ¿verdad? Él sigue siendo el Dios poderoso y bondadoso desde el principio y por los siglos de los siglos. Dice, debemos de tener cuidado al intentar explicar las razones detrás de las tragedias de la vida. Al igual que Job, las personas que sufren podrán lidiar con sus preguntas sin respuesta, si saben que Dios está de su lado. Por eso debemos demostrar continuamente el Dios que servimos y el Dios que vino a salvarnos y el Dios que siempre está con nosotros, que siempre estará con nosotros, como Él nos dijo, hasta el fin del mundo. Debemos de compartir con toda libertad y con toda seguridad, porque el Señor nos ha mostrado quién es nuestro Dios. Cada uno de nosotros ya tenemos tiempo en el Señor y lo hemos conocido. El Señor nos ha permitido probarlo y el Señor nos ha dado la victoria, porque en Él está la victoria. Él es la vida, Él es todo plenitud, todo, mi hermano. Entonces debemos de compartirlo de esa manera y siempre apoyados con la palabra del Señor. Señor, permítele a tu hijo, Señor, por fe, ¿verdad? Si no te conoce, Padre, muéstrale quién eres tú, muéstrale tu bondad, muéstrale que tú eres bondadoso y grande en misericordia, tarde para irarse, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, pero grande en misericordia. Y el Señor va a actuar, mi hermano. Cuando usted habla la palabra del Señor, ahí el Señor le va a hablar, porque usted está dejándolo todo en las manos del Señor. No va usted a ponerse como un juez como lo hicieron los amigos de Job, ¿verdad? Al contrario, usted le va a poner al Señor al principio, por como debe de ser. Job 42, del 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le está poniendo todo en las manos del Señor y le está dejando, te está haciendo humilde y le está dejando que el Señor hable con él. Así debemos de ser nosotros en todo tiempo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Observe que Dios no había respondido las respuestas de Job sobre el por qué sufren los inocentes. Pero aún así Job reconoció que Dios es soberano y justo. Sus palabras en el versículo 6 reflejan un rechazo total de sus quejas anteriores acerca de Dios. Job se arrepintió cuando le dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No de los pecados que sus amigos lo habían acusado de haber cometido, sino de su falta de confianza en Dios. Y a veces nos pasa a nosotros eso, ¿verdad? Somos bien pronto, ¿verdad? Pero el Señor nos comprende de que somos débiles a veces. Pero el Señor ahí por eso
siempre está con nosotros. Su Espíritu Santo nos recuerda quién está con nosotros, y es lo que nos levanta el ánimo, mi hermano, y nos restaura. Viene el arrepentimiento de llegar, por ejemplo, a desconfiar un poquito del Señor, a desesperarnos porque no llega la petición, no ha sido contestada. Pero es válido a veces, mi hermano, es válido, porque el Señor nos conoce. El Señor vino a ser hombre como nosotros y nos puede llegar a comprender. Sí nos comprende, por eso se ha extendido su misericordia, pero siempre voltear, siempre luego, así como lo hizo Job, al arrepentirnos y poner todo en las manos de Él y seguir confiando. Que Él es Dios supremo, como ahorita lo hablábamos, Él está en control de todo el universo, de todos los hombres. Que no puede estar en control de mí, ¿verdad? Y pues Él nos lo dijo, es promesa de Él, y conocemos que Dios es fiel. A lo largo del libro, Job usó la palabra ¿por qué? Más de una docena de veces con respecto a su situación. Pero al final Job no necesitó saber por qué, más bien tuvo fe en la inquebrantable justicia de Dios. Y es una lección tan grande, mi hermano. El libro de Job es maravilloso. Job 42, del 7 al 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ahí, mi hermano, el Señor le estaba volviendo a dar su lugar a Job, porque si ustedes se acuerdan, al principio hablábamos de que Job también hacía el papel de sacerdote, porque él ofrecía holocaustos por sus hijos, por si habían ellos pecado, ¿verdad? Todos los días él se presentaba delante del Señor por si sus hijos habían pecado en alguna manera. Y cuando pasa este tiempo, mi hermano, el Señor otra vez le dio su lugar a Job. Sí. Y le dijo: no voy a oírlos a ustedes, voy a oír a Job, porque él siempre se mantuvo recto en sus pensamientos en ti. Y luego también a ellos les dijo: bueno, pues si a ustedes van a venir que sacrificar animales, ¿verdad? Por lo que hicieron, porque no se mantuvieron rectos en mi pensar. En su enojo, Dios les exigió un sacrificio costoso. El valor de los animales que iban a ser sacrificados mostraba la magnitud de la ofensa de estos hombres contra Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, en cómo ayudar. Queremos, ¿verdad?, a veces ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo, pero nuestra ayuda pues estorba y pues es molestoso delante de Dios, porque son palabras nuestras. Nosotros no somos jueces. El Señor es el que restaura y Él es el que va a hacer su obra. Y decía que pues Dios estaba molesto contra ellos y les exigió este holocausto. Además de haber expresado palabras vanas a un amigo, habían tergiversado a Dios ante un hombre justo y sufriente. Los amigos tal vez merecían ser disciplinados por su necedad, en cambio recibirían una oferta de misericordia. Pues a pesar de que, ¿verdad?, ellos se equivocaron, el Señor sigue siendo misericordioso, aun cuando también, porque nosotros nos hemos equivocado también a veces, muchas veces nos hemos equivocado, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Dice, es un buen recordatorio de que no recibir lo que merecemos puede ser una bendición. Y luego nos hace una pregunta, y esa nomás para que ustedes solitos se la contesten. ¿Qué sacrificio necesita hacer para restaurar la relación con un amigo o un familiar? Y ahí nomás se lo dejamos, porque de repente a veces pasan situaciones, ¿verdad?, que no queremos hablarlas, pero podemos estar molestos con un amigo, con un familiar, y Dios nos da el tiempo, que así como le dio el tiempo a ellos para restaurarse, ¿verdad?, y ofrecer este holocausto, esta ofrenda al Señor, para que el Señor recibiera su perdón, también nosotros, mi hermano, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer? ¿Qué sacrificio necesita ser nosotros para restaurar nuestra relación con un amigo o con un familiar? Acuérdense que el Señor nos dice que si tenemos algo en contra de nuestro amigo o un pariente, no podemos venir a dejar nuestra ofrenda a la folía. Entonces, nomás es para que lo pensemos, que si hay algo que tenemos en deuda, ¿verdad?, con alguien,
es mejor hacer las paces. Dice el Señor que buscar la paz con todos los hombres. No sé si usted se acuerda, pero la palabra del Señor así nos dice. Job 42 del 9, el 9. Dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ellos fueron obedientes, no hubo rencilla, ellos aceptaron que sí habían hecho mal, y le compartieron esto a Job, y Job aceptó hacer también Job, fíjese, también Job no guardó rencor, también Job los perdonó también a ellos, mis hermanos, porque él no dijo, no, pues ¿por qué voy a ofrecer holocaustos y mira todo el sufrimiento que me hicieron? Y Job no actuó así, mi hermano. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Dios conoce que ha ido moldeando nuestras vidas y que ya no somos los mismos. Acuérdense de eso. El Señor ha ido entrando en nuestras vidas y ha ido moldeando nuestro carácter y nuestro corazón conforme a la vida de Él, a su carácter de Él. Entonces, si nosotros nos pasa, ¿verdad? Que el Señor nos dice, ve, haz esto, hay que hacerlo. Pero no solamente por obediencia, sino porque aquí en nuestro corazón necesitamos y nos nace también por el amor de Dios hacerlo, así como lo hizo Job. Entonces dice que Job aceptó la oración de Job. ¿Por qué? Porque fue una oración sincera, mi hermano. El corazón sincero el Señor nunca lo va a rechazar. Ofrecer un sacrificio físico no era suficiente para expiar las malas acciones de Elifaz, Bildad y Sofar. Los hombres que habían acusado a Job ahora tenían que pedir humildemente su ayuda. Fíjense, también ellos tuvieron que ser humildes ante Job, ¿verdad? Para aceptar, como ahorita decíamos, ellos también reconocieron que habían hecho mal. Estos hombres tenían que sacrificar su orgullo y pedir a Job que orara por el perdón para ellos. Una vez que Job se arrepintió de las palabras que había hablado erróneamente acerca de Dios, nuevamente fue considerado un hombre justo. Como al principio del libro, Job una vez más medió como un sacerdote buscando a Dios en favor de los demás. Si esos hombres se humillaban y Job aceptaba orar por ellos, la ira de Dios se disiparía. Y eso es lo que miramos ahorita, que el Señor aceptó la oración de Job. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que el pecado contra otra persona puede obstaculizar la relación con Dios. Y es lo que hablamos ahorita. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque al Señor le es más importante que tú estés en paz con todos que la ofrenda que le vayas a traer. Mateo 5 del 23 al 24. Y luego nos hace otra pregunta. ¿Hay alguien con quien necesita reconciliarse? Si es así, ¿cuál es el primer paso? Eso te contesta, la verdad. Ya todos la sabemos. Job 42 del 10 al 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Aleluya. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Yo creo que Job, bueno, yo sé que no se acepta aún, yo creo, mi hermano, pero Job se sintió más que bendecido cuando el Señor lo aceptó nuevamente, al aceptar su ofrenda, al ser nuevamente la obra de sacerdote. Se sintió maravilloso, mi hermano. Pero cuando ya después el Señor lo recompensó, el Señor nos dice y nos insiste en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso fue lo que pasó con Job. Cuando buscó él al Señor, cuando él reconoció, ¿verdad?, que él sigue siendo Dios sobre todas las cosas, después vino lo segundo. Vinieron todas las cosas por añadidura. Y dice el Señor que él aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cada visitante le llevó a Job una ofrenda que probablemente no tenía como fin restaurar la riqueza de Job, porque pues ya Dios le había dado todo,
sino servir como señal de su reintegración a la comunidad. Hay poder en el perdón. Jesús enseñó que para recibir perdón se debe perdonar. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Perdonar a los demás es la respuesta natural al perdón que Dios nos ofrece. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Por qué cree que el perdón es tan importante en nuestra relación con Dios? Ese también se la va a preguntar, se la va a responder usted mismo. Job 42 del 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Llamó el nombre de la primera Yemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. El Señor lo recompensó, mi hermano. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. De gozo, mi hermano. De gozo. Después de haber sufrido, mi hermano, el Señor lo recompensó. Y eso el Señor es lo que nos enseña en esta tabla. Fue bendecido con longevidad de vida y alegría. Qué hermoso, ¿verdad? El tiempo de duelo de Job había pasado y había sido reintegrado en su comunidad. En su extravagante generosidad Dios restauró. Fíjese lo que dice la palabra, extravagante generosidad. Es que cuando el Señor nos da, nos va a dar a manos llenas. El Señor nos da poquito, ¿no? El Señor nos da a manos llenas. Cuando usted le es fiel al Señor, el Señor lo va a recompensar. Dios restauró también su fortuna y su familia. Eso fue como darle algo extra, ¿verdad? A Job. Las bendiciones duplicadas que Dios le dio a Job muestran que él no solo estaba trayendo restauración, sino también dones de gracia. Y eso se llama, mi hermano. Los regalos extra que el Señor nos da es por gracia. Por gracia, porque en realidad pues no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos, esa es la realidad. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues nos regaló pues la salvación de nuestras vidas, mi hermano. No hay manera de cómo pagarle más que seguir siendo fieles al Señor. Esa es otra. No hay cómo ponerle otra, agregarle. Así como el Señor se ha mantenido fiel desde el principio, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos conocía, ya sabía qué íbamos a hacer, ya sabía que íbamos a regarla de repente, pero el Señor nos sigue amando desde el principio y nos va a seguir amando, y solamente nos pide que le seamos fieles como Él lo ha sido con nosotros. Amén. Pues llegamos al final de la historia y esperamos encontrar una respuesta a nuestras preguntas de por qué. A veces luego nos decimos, pero ¿por qué Job? Insistimos, ¿verdad? A veces, ¿por qué pasamos por esto? ¿Por qué Job tuvo que pasar por esto si era un hombre recto? Pero nos dice, en cambio, se nos ofrece un quién. Aprendemos quién está a cargo de nuestras vidas, quién está a cargo de nuestra familia, quién está a cargo de nuestras finanzas, quién está a cargo de la congregación, quién está a cargo de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Nuestro Señor Jesucristo es quien está a cargo. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la quieren edificar. Por más que el hombre se quiera esforzarse por sí solo, mi hermano, y empezamos a dejar al Señor a un lado, pues así las cosas no van a funcionar. La obra es del Señor y por Él y para Él estamos aquí. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y eso es lo que aprendemos. Aprendemos quién está a cargo y que sus caminos están infinitamente más allá de nuestra comprensión. Sí. También se nos ofrece la oportunidad de aceptar humildemente que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que el hombre sembrara, eso también segará. Gálatas 6:7. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Tan bondadoso es el Señor, misericordioso. Por igual, Mateo 5:45. Y en lugar de consumirnos con las razones de por qué suceden las cosas, sería sabio concentrarnos en
Dios y confiar en su carácter. Amén. Vamos a leer, mi hermano, para terminar, Mateo 26. ...38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Hay que ser como el Señor Jesucristo, mi hermano, que cuando vengan las adversidades, que no se haga como nosotros queremos, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Porque así como nuestro Señor Jesucristo clamaba al Padre, así también nosotros debemos de clamar todo el tiempo. En gratitud, ¿verdad? Darle gracias al Señor, pero también cuando nos encontremos en las dificultades, pues dejarlo todo en las manos de Dios y que Él nos dé la sabiduría para poder enfrentar lo que está pasando. Pero siempre, siempre respaldado con su palabra y con la confianza en el Señor. Amén. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús cuando sufrimos o estamos afligidos? Y pues poniendo nuestra confianza en su totalidad en Dios y hacer y respetar su voluntad. Ese es otro punto, mi hermano. Debemos de respetar la voluntad de Dios. Siempre decir, pues usted sabe y yo nada más me pongo a tu voluntad. Y ayúdame solamente, dame las fuerzas, dame las armas y ayúdame a seguir confiando en ti. Con la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Efesios? Sí. El perdón puede liberarnos del dolor y la confusión que de otro modo podrían destruirnos. Job eligió perdonar a sus amigos y aprendió a confiar en Dios cuando no encontraba respuestas para sus preguntas. Incluso cuando estamos confundidos o sufriendo, podemos seguir creyendo que Dios es bueno. Podemos confiar que nos guiará y cuidará de nosotros, pase lo que pase. Lo que se vaya a venir, mi hermano. El Señor ya nos dijo que pasaríamos por dificultades y el mundo también pasaría por dificultades, pero dijo el Señor que confiar en Él porque el Señor todo lo venció. Ministerio en acción, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues perdonar a las personas que nos han llegado a hacer daño y buscar el perdón de las personas a las que nosotros también les hayamos dañado, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pedirle a Dios que nos enseñe a confiar en Él y a saber escuchar su voz y a ser obedientes, porque a veces nomás los oímos, pero o decimos no, pero así no, mi hermano, hay que ser sometidos a Dios y resistir al diablo para que huya, ¿verdad? Porque el otro va a estar bien pronto para decir no, vale como tú quieres, no. Dijo el Señor, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Lea y estudie fielmente la Biblia para construir una base sólida de fe y le deja tarea, mi hermano, Mateo 7 del 24 al 27. Léalo en casa, mi hermano, no deje de estar leyendo las palabras del Señor y estemos orando unos por otros. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, Padre. Y pues terminamos.